¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya nos encontramos aquí. Hoy es Semana Santa, es miércoles, estamos en plena Semana Mayor y bueno, por acá está haciendo calor, pero al mismo tiempo se está viniendo un nortecillo, no precisamente un frente frío, pero sí un viento del norte, lo cual espero que refresque tantito, aunque la realidad no creo que vaya a refrescar tantito. Pero bueno, vamos a continuar estudiando lo que es la mujer sabia, la mujer de Proverbios 31, y me encantaría poner en manos de Dios este tiempo, y conforme te vayas conectando, obviamente, pues vas compartiendo con tus compañeras, con aquella chica o que tú deseas que escuche este estudio. Entonces no estaría mal que la etiquetaras o que al terminar el estudio se lo puedas compartir. Entonces vamos a poner en manos de Dios, porque ya son las 5, en manos de Dios este tiempo, ¿ok? Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la bendición que me das de poder estar aquí, de poder compartir con tus hijas lo que tú me has estado enseñando durante estas semanas, en lo que tú has estado hablando a mi corazón, y también la manera tan tranquila, tan bella que tú has ido corrigiendo algunos errores, Señor. Te doy muchas gracias porque sé que tu Espíritu Santo prepara la tierra de nuestros corazones para que la buena semilla de tu palabra caiga y dé un fruto abundante. Toma control de todas las cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, el tema de hoy es un tema, siempre les digo, es muy interesante, pero la realidad es que el tema de hoy es bastante interesante y que sé que va a edificar sus vidas. El tema de hoy se llama Mujer Sabia y Buena Administradora. ¿Y por qué mujer sabia? Bueno, pues porque estamos estudiando esa mujer de Proverbios 31. Entonces, es importante que sigamos ahora sí que ese tema de por qué es una mujer sabia. Y hoy una de las cosas que vamos a ver, si recuerdan, en la sesión número 1 fue la esposa de carácter noble. O sea, es una esposa de carácter noble, es decir, una mujer sabia de carácter noble. Eso fue en la sesión número 1. Pero ya acá en la sesión número 2, y que de hecho les quedé aclarado de que no necesariamente tiene que ser una esposa, ¿verdad? Sino que puede ser que a lo mejor está viuda, está soltera, está separada, pero sigue siendo una mujer de carácter noble, lo mismo que si está casada. Entonces, en el tema de hoy vamos a ver otra característica más que tiene que ver con el hecho de ser buena administradora. Entonces, viendo esa parte de que ya queda claro que estamos viendo la mujer sabia, que es una buena administradora, vamos a ver algo importante antes de todo esto. Bienvenida a la que va llegando. Es que Génesis 1:28 habla acerca del propósito de Dios para nosotros como humanidad. Por principio de cuentas está diciendo que debemos de fructificar y multiplicarnos. Pueden ir anotando ustedes las citas bíblicas, porque ir buscándolas todas va a ser a lo mejor muy tardado. Este estudio está muy completo y creo que es importante ir anotándolas. Entonces, Génesis 1:28 habla acerca de lo que en el Edén, Dios le da como principal propósito a Adán y a Eva, ¿no? Al hombre, a la creación, a su creación, y le dice que fructifiquen, fue el primero, fructifiquen y multipliquen, y el número 2 dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces, a la hora de que nosotros damos por entendido que está hablándonos acerca de llenar la tierra y gobernar sobre ella, vamos a entender que la palabra gobernar o gobierno tiene que ver con mayordomía y con administrar bienes. Entonces, si nosotros lo vamos en el plano por ejemplo, en nuestro país, en cualquier país, pues tenemos un presidente de la república. En México, por ejemplo, es una república, un presidente de esa nación, y tenemos gobernadores y hay presidentes municipales en cada municipio, en los estados. Entonces, ellos se encargan de gobernar, de administrar los bienes que nosotros, los contribuyentes o los mexicanos, ponemos en sus manos para que ellos hagan de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación, el mejor lugar para vivir. Ajá. Entonces, en este sentido, y trayéndolo para acá, cuando tu mujer en tu casa, ya una mujer casada, recibes los bienes o estás en unos bienes, tu mayor propósito es
ser administradora, o sea, mayordomía es lo que vamos a ejercer, la mayordomía. No solamente de los bienes que tienes en tu casa, sino también de lo que está en nuestra tierra, ¿no? Lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, el Salmo 24:1, y es lo que nosotros vamos a partir de ahí, para ir estudiando y después entrar a Proverbios 31, dice lo siguiente. El Salmos 24:1 nos dice que la tierra, dice, es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio de que la tierra es del Señor, todo lo que hay en ella, es decir, tú y yo, todo lo que existe, los animales en el cielo, en la tierra, abajo en el mar, o sea, todo lo que existe le pertenece, entonces vamos a entender que nosotras somos mayordomos, administradores, ¿ok? Que vamos a administrar los bienes que Dios pone en nuestras manos. Entonces, lo mismo nos dice Nehemías 9:6 y también Deuteronomio 14, son versículos que apoyan el hecho de que Dios es dueño de todas las cosas. Entonces, una mujer sabia, el primer principio que vamos a aprender hoy, es que una mujer sabia es mayordoma, es una buena administradora de los bienes que Dios pone en sus manos. Entonces, algo que hoy vamos a ver, que no me recuerdo si les mencioné en la sesión pasada, es que Proverbios 31, cada versículo, creo que sí tiene que ver con el alfabeto hebreo. Cada uno de los versos tiene que ver con el alfabeto hebreo. Hoy vamos a estudiar los versículos 13 al 16, así que te invito a que vayas a Proverbios 31, versos 13 al 16. Y en el verso 13 habla acerca de una de las letras que se llama Dalet, y el verbo es darash, ¿ok? En hebreo, Dalet, darash. Y dice así, dice, ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. El hecho de encontrar esa lana y ese lino que con sus manos lo trabaja, no solamente tiene que ver con el ir a buscar la tela, el ir a buscar la lana, sino más bien tiene que ver, sí tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con la búsqueda de esa voluntad de Dios, de poder traer las cosas para que sus acciones sean agradables a Dios, ¿ok? Entonces, si se fijan, ella busca lana y lino. ¿La lana de dónde la encuentra? Del cordero. ¿Quién es nuestro cordero? Pues Jesús, el cordero inmolado, que dio su vida por nosotros. Y dice que también ocupa lino. Y el lino es, en Apocalipsis 19:8, está hablando de identidad, de las vestiduras. Dice, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, vino blanco y resplandeciente. Entonces, la mujer virtuosa de Proverbios 31, que es sabia y que es buena administradora, en el verso 13 dice, busca, ella encuentra lana y lino. Y no solamente nos vamos a referir a la parte física, sino también, bienvenidas, a la parte espiritual. La palabra, la letra en el alfabeto griego que se refiere a ese versículo 13 de Proverbios 31 es la letra Dalet. Y el verbo es darash, ¿ok? Y eso significa buscar, inquirir, investigar. Es decir, tenemos una mujer que, como está diciendo Lemuel, se está refiriendo a su mamá, ella busca, ella investiga, ella va más allá para traer esas vestiduras, eso que la va a arropar, que le va a dar ahora sí que esa cobertura, pudiéramos decir, espiritual, pero al mismo tiempo es para ella el estar siempre buscando cómo agradar a Dios, ¿ok? Que todas sus acciones, porque dice, laboriosamente los hila con sus manos, es decir, ella busca a Dios para que sus acciones vayan acorde a la voluntad de Dios, sus manos, sus acciones, ¿ok? Y entonces viene el verso 14, vamos a ver que esa letra es Ji, así es en el hebreo, Ji. Y el verso 14 dice, es como barco mercante que trae su alimento de lejos. Y es
es lo mismo. El verso 13 y el 14 se refieren, fíjense bien, como el verso 13 tiene que ver con la vestidura, con sus ropas, es decir, el hecho de cómo ella se viste de lino fino, se viste de salvación, se viste con pureza, ¿ok? Sus acciones la llevan a ser de esa manera. Y luego dice, es como barco mercante que trae de lejos alimento. Entonces, ella va a hacer, de acuerdo con esa letra del alfabeto, nos indica que hace lo necesario para traer alimento a su casa, no solamente físico, sino también espiritual, ya sea de cerca o de lejos. Ella va a hacer lo propio para traer ese alimento. En el verso 15, que dice, se levanta de madrugada y prepara desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas, tiene que ver con la letra Bab, que en verbo es teref. Y entonces aquí nosotros vamos a ver que todo esto tiene que ver con la administración de la casa de la mujer sabia, pero no solamente con su administración, sino también con la forma de cómo ella va viendo los tiempos durante su día a día y va buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, en el verso 15 dice, se levanta de madrugada, prepara desayuno, dice aquí, prepara desayuno, perdí la línea, el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. El Salmo 111:5 nos dice lo siguiente, y quiero que vayas para allá, o voy a ir yo rápidamente. Salmo 111:5 dice esto, da alimento a los que le temen, siempre recuerda su pacto. ¿Quién? Dios. Nuestro Padre da alimento a los que le temen. Y la mujer virtuosa lo que está haciendo es buscar el alimento de madrugada, de madrugada. El Salmo 63 me encanta porque dice esta parte precisamente, Salmo 63:1, de madrugada te buscaré. Dice, oh Dios, tú eres, dice mi Dios, de todo corazón te busco. En otra versión dice, de madrugada te buscaré. Entonces, la mujer virtuosa está buscando el alimento espiritual para ella, para dar de desayunar a sus hijos, o sea, para tener también ese consejo, ese buen consejo, ese alimento para sus hijos, pero también para poder ser una buena administradora de sus siervos. Así es que necesitamos obviamente tener una buena relación con Dios para poder ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, que eso es muy importante. Entonces, el verso 16, y ahorita vamos a entrar de lleno a la parte de la administración. El verso 16 dice, va a inspeccionar, tiene que ver con la letra Zain, va a investigar un campo, dice, y lo compra con sus ganancias, y con sus ganancias planta un viñedo. Ahí vamos a entrar ya en la parte de la administración, lo que hace una buena administradora, una mujer sabia. ¿Y qué es lo que hace con esto? Esto tiene que ver con el considerar. Es decir, considera el planear cuidadosamente lo que va a hacer. Invierte sabiamente de sus ganancias y además va a definir prioridades. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar, este versículo y los anteriores nos van a ayudar a ser buenas administradoras. Si nosotros vemos, lo más importante es que tengamos una relación con Dios, que podamos administrar nuestro tiempo para que sea lo primero que hagamos durante nuestro día, que de madrugada quizás tengamos que levantarnos, algunas de madrugada, para buscar a Dios y poder poner en manos de Dios nuestros planes y entender que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos a Dios, ¿sabes qué? Tengo esto es lo que tengo hoy en mis manos, necesito hacer estas cosas y yo sé que tú me vas a dar la sabiduría para administrarlo bien. Ayúdame para poder tener alimento, para poder tener las vestiduras, o sea, tener ropa para mis hijos, pero además para que mis acciones sean reflejen que soy tu hija y tú eres mi padre. Entonces, de ahí la importancia de que cuando tenemos la relación con Dios, como lo está diciendo Proverbios 31, buscarlo de madrugada,
tener esa relación con Dios, que no nada más nos alimenta a nosotros, sino también nos permite ser alimento para los que están a nuestro alrededor, principalmente para nuestros hijos, pero también para que si tú tienes un negocio pequeño, o sea, que tienes personas a tu cargo, ya sea que seas, no sé, jefe en alguna área o jefa en alguna área, puedas tú también tener ese alimento espiritual para tus compañeras o compañeros de trabajo, y lo mismo para los que están a tu cargo. Entonces, si te das cuenta, realmente la mujer de Proverbios 31 no es una mujer que solamente está ahí en su casa, impacta a los de su casa, sino que también impacta a sus siervos. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr ese verso 17 que dice, va a inspeccionar un campo y lo compra? Tú vas a decir, bueno, a ver, Mónica, ¿qué voy a ir a inspeccionar? Bueno, obviamente, a lo mejor al principio no vamos a tener, por ejemplo, yo en este momento pues no tengo para invertir en comprar tierras, pero sí puedo decir, voy a mover un poco aquí mi cámara, sí puedo decir que lo que voy a hacer de compras en cuanto a la casa, de comidas o cosas que faltan, pues es importante investigar, considerar su precio para ver si puedo hacerlo o tengo que esperar el tiempo correcto para hacerlo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? A hacer un presupuesto mensual. Con esto quiero decirte que es muy importante que tú, con tu esposo, ¿ok? Y si hay un varón que por aquí lo está viendo, con tu esposa, hagas un presupuesto. Que si tú estás sola porque eres soltera, pero ya vives sola y tienes tu dinero, hagas un presupuesto o un presupuesto mensual. Que si estás separada, viuda, lo que sea, y tú dependes de ti mismo, hagas un presupuesto. Es muy importante hacer un presupuesto mensual de lo que estás recibiendo de dinero, ¿ok? Y en eso va a tener 4 rubros que es muy importante de tomar en cuenta. Es el dar, el gastar, ahorrar, que sirve para este presente, o sea, este año, por decir, lo que voy a gastar en este año, aquellas cosas que a lo mejor necesitan de un ahorro para poderlas comprar, y el invertir, que tiene que ver para el futuro que es el largo plazo. Entonces, siempre el gastar, el ahorro, tiene que ver con el mediano, el corto y mediano corto y mediano plazo, y el invertir con el largo plazo. Entonces, fíjate bien, son 4 cosas que tú debes de tomar en cuenta: dar, gastar, ahorrar e invertir. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que hay un libro que les recomendé, que es el libro de Solo Quiero que Sepas, de los pastores Andrés y Kelly Speaker? Pues bien, ellos nos dicen en la página de este libro, en la página 185, que voy a leerles yo ahorita, nos hablan acerca de cómo, qué rubros debemos tener en nuestro presupuesto. Yo puedo decirles que he tomado cursos con mi esposo de un ministerio que es muy importante, que ellos también lo mencionan, que es el de Dave Ramsey. Dave Ramsey está en Estados Unidos y se encarga de ayudar, esa es su gran tarea, de ayudar al cuerpo de Cristo y a incluso personas que no son cristianas a salir de las deudas. Y además a manejar bien su dinero y a poder ser prósperos, ¿ok? ¿Para qué? Para ayudar a otros también, para bendecir a otros, porque eso fuimos llamados, a multiplicar. Esto no es ningún evangelio de la prosperidad, ni mucho menos, no es más que el simple hecho de saber que desde Génesis 1:28 Dios nos llamó a fructificar y multiplicar, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien algunos rubros que ustedes deben de tomar en cuenta, que a veces no los anotamos, no lo tomamos en cuenta. Dice, lo primero es las donaciones, es decir, nuestro diezmo. Hay iglesias o a organizaciones sociales o a otro tipo de ministerio que tú, no sé, ya sea que aportas a algún misionero, eso debe estar anotado ahí en tu presupuesto. Un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces uno se puede quedar sin trabajo. Y si tú te quedas sin trabajo de la noche a la mañana y no tienes un fondo de emergencia, entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Te quedas sin nada. Entonces, debes de tener por lo menos un fondo de emergencia de 6 meses de salario.
Entonces tú dices, Moni, pero ahorita no los tengo. Bueno, ve ahorrando, por eso va el rubro de fondo de emergencia. Vas ahorrando un poquito hasta que lo logras tener. Y ese dinero no se toca porque es un fondo de emergencia. Tienes que tener la parte de la renta o la hipoteca. Renta porque ya sea que vives en una casa rentada, o hipoteca porque estás pagando tu casa, ¿ok? Los servicios de la casa como el agua, la luz, el internet, esos deben de estar ahí incluidos. La comida, la despensa, el seguro médico, sí, seguro médico, de gastos médicos mayores o gastos médicos menores. Debes de incluir ese rubro, ya sea que a lo mejor por parte del gobierno o tu trabajo tú tienes un seguro, servicios médicos, pues qué padre, pero siempre es importante tener un seguro médico. El seguro de auto, si tienes auto, también es importante tenerlo, porque créanme que un accidente te puede dejar en la calle. Entonces es importante que tengamos un seguro de auto. Y a ver, alguna de ustedes podrá decir, espérame, Mónica, a ver, ¿no se supone que estamos confiando en Dios? ¿No se supone que Dios es nuestro proveedor? Entonces, ¿por qué tengo que tener todo esto? Pues porque somos administradores de sus bienes, ¿verdad? Dios es todo. Él es nuestro proveedor, entendemos esa parte, pero Él pone en nuestras manos bienes, pone en nuestras manos las finanzas que debemos de administrar. Y entre mejores administradoras seamos, más bendecidas vamos a ser para bendecir a otros, porque esto se trata. Les dije que el rubro los rubros de nuestro presupuesto debe decir, el primero es dar, y no solamente el diezmo, debemos de poder dar más, pero acorde a nuestro presupuesto. Dar, gastar, ahorrar e invertir. Entonces, vamos con lo que sigue, seguro de gastos médicos, y sobre todo los de gastos médicos mayores y algunos gastos médicos menores, donde a veces nuestro seguro no cubre algunos medicamentos o algunas situaciones. Las escuelas, cuando ya tenemos hijos, los útiles escolares, la ropa, el ahorro. ¿Se acuerdan que les dije que había varios tipos de ahorro? ¿Ok? El ahorro para proyectos de corto y mediano plazo, ¿ok? Como comprar auto, una televisión, no sé, muebles de la casa, un refrigerador, la estufa, todo eso es ahorro para lo que es de corto y mediano plazo. Y obviamente tenemos los ahorros para el largo plazo, en donde tiene que ver el plan de retiro o inversiones para el plan de retiro. Tú debes de tener una parte de tu presupuesto que está yéndose a ese rubro, ¿ok? El mantenimiento del auto, que son gastos mensuales, el combustible, mantenimiento de la casa, vacaciones, que también es importante, entretenimiento como el cine, a veces pagamos, no sé, streaming de Netflix, de lo que sea, eso también cae en entretenimiento. También nosotras mujeres, pues el maquillaje, las cremitas, lo que sea, debe de estar ahí, el arreglo del cabello, el corte del cabello, los regalos de cumpleaños, los de Navidad, el dinero que sea libre, en el que tú puedes gastar lo que tú quieras, una parte de tu presupuesto para ti, otra parte para tu esposo, y la caja chica como para los chicles, ¿verdad? Para las cosas que son del diario, las tortillas, compré un refresco. Bueno, tienes que darle un porcentaje de tus ingresos, o sea, una cantidad ahí. Entonces, yo ahorita hablé del presupuesto mensual. Y lo más importante es que este presupuesto mensual lo lleves de manera anual, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos un presupuesto, sabemos en dónde nos vamos a mover. Dice la palabra de Dios que debemos de escribir la visión para que corra. Cuando tú escribes un presupuesto, estás escribiendo esa visión financiera de tu casa. ¿Para qué? Para que te estés ahí metido dentro de la voluntad de Dios, te estés metida en ese presupuesto. No te salgas de ahí y no te metas en problemas, ¿ok? Entonces, otra cosa que tenemos que aprender hoy acerca de esta mujer sabia y buena administradora es entender nuestro rol dentro de la familia. Se le dio al hombre lo vamos a ver desde Génesis 3, versos 17 y 19, se le dio el rol, pero ahora sí que principal, de ser proveedor de su casa. Y a la mujer se nos dio en Génesis 3, verso 15, el ser
ser kenegdo, es decir, ayuda idónea. ¿Qué tenemos que aprender hoy? Somos ayuda idónea, somos ser kenegdo, es decir, aquella que alimenta, aquella, si se fijan, el verso en Proverbios 31 está hablando de una mujer que alimenta de manera espiritual, que alimenta físicamente, y no nada más a su casa, no nada más a su esposo, sino también a sus siervos, o sea, de las cosas que ella tiene, puede dar consejo. ¿Por qué? Porque está conectada con Dios, se levanta temprano para buscar esa parte. Entonces, ¿cómo es que lo puede hacer? Porque descansa en el hecho de que tiene un marido que está proveyendo, ¿ok? El esposo es el que debe de proveer para su casa. Y el Nuevo Testamento dice que aquel que no provee para su casa niega su fe, y se refiere específicamente a los hombres. Entonces, de ahí que es muy importante que si en tu casa el rol de alguna forma se está volteando, pues regresen en la medida de lo posible al orden correcto de Dios. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos casados y nosotras volteamos los roles, estamos alterando el plan de Dios para nuestra vida, para nuestra familia. Y la bendición, mira lo que te voy a decir, la bendición nunca, nunca, nunca va a ser igual a como debería de ser o como sería si tú estás dentro del orden y plan de Dios. Ahora, tú puedes decir, a ver, Moni, ¿pero qué sucede si yo estoy soltera, si estoy viuda o estoy separada? ¿Qué voy a hacer? Yo lo dije desde el principio. Tú puedes ser una buena administradora. Dios es el que te va a dar la sabiduría para administrar los bienes que Dios pone en tus manos, para ser una mujer próspera. Si después llega la pareja y todo, tú eres una mujer próspera y entenderás cuál es tu rol como mujer, ser una ayuda idónea, ¿ok? ¿Para quién? Para tu esposo. Hoy día, en la mayor parte de los países, pues trabajamos ambos, pero la carga, pudiéramos decir, mayor de provisión debe ser en el esposo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos diferentes. Tenemos algo que nos distingue al hombre y a la mujer. Nosotras las mujeres, fíjense bien, y con eso quiero decirte que como casadas podemos apoyar a nuestro esposo con un ingreso extra, por supuesto, pero no que deba de ser el ingreso principal de la casa. Para eso el esposo debe salir a trabajar. Eso debe de ser. Entonces, ¿por qué? Porque el diseño de Dios para la mujer, si se dan cuenta en Proverbios 31, tiene que ver con ser el corazón del hogar, el corazón de la familia. Tiene que ver con el alimentar. Y no solamente, y no estoy diciendo que las mujeres, así como que machistas, como los machistas, debe estar en la cocina. No, tiene que ver con el hecho de que recibimos una autoridad diferente de parte de Dios. Sí, las mujeres recibimos una autoridad diferente de parte de Dios. Cuando el pecado entró al hombre en la caída, si ustedes recuerdan, al hombre le dijo, ¿sabes qué? Desde ahí le dijo, vas a salir y con el sudor de tu frente y vas a sembrar y vas a recoger espinos y vas a trabajar y tú tienes que proveer, prácticamente le dijo al hombre. Dijo, y la mujer, tú vas a tener enemistad, ¿con qué? Con el enemigo. Dice, pero tu simiente va a ser poderosa que le va a aplastar la cabeza. Y ella, o sea, el enemigo, te va a herir en el calcañar. Entonces, nos dio esa capacidad, esa autoridad, ¿para qué? Para poder deshacer los planes del enemigo con nuestra oración de intercesión. ¿Cómo hacemos esa oración de intercesión? Pues cuando estamos conectadas con Dios, cuando estamos buscando siempre hacer su voluntad, que estamos buscándolo de mañana, como lo estamos viendo con la mujer de Proverbios 31. ¿Por qué? Porque nos dio a nosotros esa parte de ser sensibles para poder ver en nuestros hijos algo está mal aquí. Señor, muéstrame, ayúdame para ver qué le sucede a mi hijo o a mi hija, o veo a mi esposo en esta situación, ¿cómo le ayudo? Pero si tú estás llevando una carga que no te pertenece cuando eres proveedora principal de tu casa,
esa habilidad que Dios te dio de ser sensible, de ser tierna, de ser del corazón del hogar, de ser la edificadora de tu hogar, ¿ok? Porque acuérdense que la mujer sabia edifica su casa, de ser la intercesora de tu hogar, no las vas a poder hacer porque vas a estar cansada físicamente. Y cuando estamos cansados físicamente, en lo espiritual no somos tan efectivos, ¿ok? Entonces, de ahí lo importante de entender nuestros roles. Entonces, la mujer sabia edifica su casa, la mujer sabia es una buena administradora porque entiende sus roles. Entonces, ahora tú ya sabes cómo es que la mujer sabia puede ser una buena administradora y quizás tú puedas decir, uy, es que a lo mejor no estoy bien alineada a como debería de ser, no entendía esa parte, o es que mi esposo se quedó sin trabajo y yo ahora tengo trabajo, pero pues ahora resulta que mi esposo pues como que ya no buscó trabajo. Pues no, ¿por qué? Porque quizás tú estás haciendo el mayor ingreso y entonces ¿qué pasa? Pues ya no van a buscar trabajo, ¿no? Y es donde nosotras mujeres tenemos que aprender a decir, ¿sabes qué? Mi vida, pues te toca a ti buscar trabajo. Yo voy a ser la administradora y sí puedo ayudar a lo mejor con algo extra, con otro negocio que me mantenga en mi casa y no llevar yo la carga. ¿Por qué? Porque precisamente por eso es que luego las mujeres, imagínense que están en la menopausia o en la perimenopausia y llevan la carga principal del hogar. Entonces es donde las mujeres entran en depresión y ahí el enemigo se agarra y comienza a destruir las familias. Y debemos de ser sabias en entender cuál es nuestro rol. A lo mejor al principio nos va a costar, sí, nos va a costar un poquito, ¿verdad? Porque vamos a tener que ajustar ese presupuesto al ingreso que hay y entonces comenzar a orar y a moverse para generar un mayor ingreso. Porque a eso estamos llamados, a fructificar y a multiplicar. Entonces, hoy tú ya sabes cuál es el rol, hoy tú ya sabes cuál es el orden. Yo luego te voy a poner una imagen de las cosas que debes de incluir en el presupuesto para que tú lo puedas hacer, ¿ok? Al principio, obviamente, tu diezmo es del 10%, pero después vas a darte cuenta que conforme vas confiando en Dios y administrando bien tus ingresos, ya no va a ser el 10%, vas a dar más y más y más. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a multiplicar. Entonces, estando en el orden de Dios, podemos dar más y nunca nos va a faltar nada cuando estamos siendo buenas administradoras de lo que Dios pone en nuestras manos. Entonces, algo que quiero decirte, si tú dices, no estoy en el orden, no sé cómo lo voy a hacer, es que recuerdes esto. Dios no busca nuestra perfección. Dios busca restaurar, busca reconciliarnos con Él. Estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa, y lo que hizo nuestro Dios precisamente fue eso, reconciliarnos con el Padre, rescatarnos de donde estábamos. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y algo que debemos a lo mejor aprender hoy día es eso. Quizás no hemos sido buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, pide perdón a Dios y decir, perdóname, Señor, porque a lo mejor estaba pensando más en mí que en lo que tú quieres de mí, en lo que tú quieres para nuestra familia. A lo mejor había sido egoísta, o a lo mejor había sido muy avariciosa, o quizás me había endeudado de más y ahora necesito salir de ahí. Entonces yo sé que Dios te va a dar la sabiduría, porque su palabra dice que pida sabiduría al que la necesita y Él nos la va a dar. Entonces, otra cosa es que esa experiencia que tú has vivido a lo mejor difícil en las finanzas y que que hoy pones en manos de Dios y te va a ayudar a salir, pero además a enseñar a otros a salir de ella, de esa situación en la que tú a lo mejor estuviste en un momento dado tan bien metida. Entonces, todas las cosas, acuérdate bien, ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces, hoy vamos a poner en manos de Dios, ahora sí que esto que acabamos de aprender, y vamos a pedirle a Dios, pues quizás perdón por lo que no hemos hecho bien y pedirle sabiduría, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde.
Gracias por tu enseñanza. Gracias porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Y Señor, yo sé que tú nos llamaste a fructificar y a multiplicar. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos puesto nuestros ojos en ti, si a lo mejor no te hemos visto como nuestro proveedor y al contrario, hemos visto que quizás lo que nosotras hacemos en nuestras fuerzas es lo que nos da la provisión cada mes o cada quincena. Señor, te pedimos perdón y hoy ponemos en tus manos, Señor, ese deseo de ser fructíferos y de poder multiplicar en esta tierra, Señor, para poder ser bendecidas y poder ser bendición a otros. Primeramente a nuestra casa, porque sabemos que tú nos vas a pedir cuentas de lo que tú has puesto en nuestras manos, pero también para poder ser bendición a los que están a nuestro alrededor, a aquellos que están en necesidad. Señor, ayúdanos a ser buenas administradoras, a ser sabias con los bienes, con el dinero que tú pones en nuestra mano. Señor, que podamos ser mujeres que podemos hacer un presupuesto acorde a nuestros ingresos, que poco a poco, si tenemos deudas, podamos ir saliendo de ellas, tener contentamiento en nuestro corazón primeramente, para poder ir creciendo en la parte financiera, pero sobre todo en el contentamiento y en el poder dar, Señor, para después también poder recibir de aquello que tú nos das, Señor, que podamos entender que toda la provisión viene de ti y que cuando nosotros escribimos ese presupuesto y cuando nosotras estamos confiando en que cada peso, cada dólar, cada no sé, moneda que tú pones en nosotros, en tus manos puede ser multiplicada cuando te incluimos a ti, Señor. Así que hoy te doy gracias, Señor, por cada mujer que está viendo esta enseñanza, para que tú le des sabiduría para ser una buena administradora, Señor. Y si hemos invertido los roles en nuestra casa, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te pedimos perdón si hemos pensado que quizás está bien, Señor, como lo estamos haciendo, pero podemos darnos cuenta que no es así, que cuando invertimos roles, la bendición no es tan abundante como podría ser cuando estamos en tu orden, cuando estamos en tu voluntad, Señor. Bendice a cada mujer hoy aquí, dales ese entendimiento que tú quieres que tengan. Abre nuestros ojos para ver tu voluntad, Señor, y ser esas mujeres sabias que somos buenas administradoras. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro, ponga en ti paz. Y nos vemos el próximo 10 de abril con la sesión número 3, que tiene que ver con el cuidar nuestro cuerpo, este templo del Espíritu de Dios. Nos vemos, bendiciones, bye bye.